Good morning, good afternoon, good evening, depending on the time that you're watching this video. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que estén viendo este video. Los saluda Teacher Tony y el día de hoy vamos a ver la explicación en esta serie de videos que le llamo Tense Review, la explicación de el pasado simple, que le llamamos en inglés Simple Past Tense, ¿ok? Vamos a ver cómo formamos las frases, pero bueno, antes de eso vamos a ver algunas características que tiene el pasado simple. El pasado, bueno, pues nos sirve obviamente para hablar de acciones que ya fueron completadas. Algunas de las características que tiene el pasado simple es que usamos dos tipos de verbos. Usamos lo que le llamamos en inglés regular verbs, que serían regular verbs. Estos verbos todos terminan en ed, ¿ok? Toda la terminación de los verbos es ed. Hay una regla de pronunciación que más adelante en algún otro video les estaré explicando. Y también tenemos los verbos irregulares que le llamamos en inglés irregular verbs. Irregular verbs. Estos, su característica es que todos tienen diferente terminación. Decimos en inglés different endings, ¿ok? La única manera de aprenderlos pues es memorizar. La mayoría de los libros de texto de inglés, de enseñanza del inglés, de aprendizaje del idioma inglés, traen una lista de verbos y tanto regulares como irregulares, y en pasado participio también. Entonces, pues hay que estudiarlos, hay que estudiar esos verbos y hay que memorizarlos, ¿ok? Bueno, pues entonces esa es una de las características. También vamos a usar lo que le llamamos en inglés un auxiliary. En este caso es la palabra did. El auxiliar, ¿qué es? Muchas veces me preguntan, bueno, el auxiliar, ¿qué es? ¿Qué traducción tiene? Bueno, el auxiliar no tiene traducción, ¿sí? El auxiliar, como su nombre lo indica, es una palabra de uso idiomático que solamente nos va a ayudar a formar la oración, ¿ok? Ese sería el uso que tiene el auxiliar, ¿sí? Entonces, estas son dos de las características esenciales que tiene el tiempo pasado, simple past tense, que usamos verbos regulares, que todos terminan en ed, verbos irregulares, que todos tienen terminación distinta, ¿ok? Y el auxiliar, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos frases en pasado simple? Bueno, es como ya habíamos visto en otro de los videos de cómo empezamos las frases, pues tenemos que tener un sujeto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en afirmativo, por ejemplo, vamos a poner, decimos Susan played basketball yesterday. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las partes de la oración? Bueno, pues tenemos nuestro sujeto, subject, tenemos verb, obviamente es en simple past tense, y complement, ¿sí? Entonces dice Susan played basketball yesterday, ¿sí? Entonces, en afirmativo usamos el sujeto, el verbo, el complemento, ¿sí? Ahora, en interrogativo, fíjense bien lo que va a suceder. En interrogativo, interrogative, fíjense bien, vamos a empezar con el auxiliar, sujeto. Atentos con lo que pasa con el verbo, ¿eh?
Fíjense bien. Auxiliary, ¿sí? Nuestro auxiliar, subject, verb, complement. ¿Sí? ¿Por qué el verbo lo ponemos en presente si estamos hablando en pasado? Porque la regla gramatical nos indica que al usar el auxiliar, ¿sí? El verbo pasa a su forma simple o su forma de presente, ¿sí? Entonces eso es algo que tenemos que tener siempre cuidado al hacer las frases en pasado, cuando hacemos interrogaciones y negaciones sobre todo, ¿ok? Entonces al usar el auxiliar did, ¿sí? Nuestro verbo va a pasar a presente, ¿sí? Okay. Bueno, entonces esas son las dos formas, afirmativo e interrogativo, en las que hacemos las frases en pasado. ¿Sí? Ahora, en negativo, fíjense bien, negativo vamos a decir, por ejemplo, Susan didn't play basketball yesterday. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos nuestro sujeto, subject, auxiliary in negative, verb, complement. ¿Sí? Tenemos nuestro auxiliar, ahora estamos usando el auxiliar en negativo y dice didn't. ¿Sí? Y didn't es lo mismo que did not. ¿Ok? Pero es una contracción. ¿Sí? Entonces tenemos Susan didn't play basketball yesterday. El sujeto, auxiliar en negativo, verbo, complemento. Entonces esas son las tres formas en las que hacemos frases en pasado simple o simple past tense.